Gracias por sintonizarnos una mañana más en Compartamos un tiempo juntos. Esta mañana quiero comentarles lo que el apóstol Pablo escribió la primera carta a la iglesia de Corinto. Pablo estaba preocupado porque la gente de la iglesia de Corinto comenzó a vivir de una forma no muy buena. No tenían los principios claramente establecidos como Pablo les enseñó. Así es que Pablo les escribe esta carta recordándoles los principios que deben usar. Y ese ejemplo pues nos sirve para cada uno de nosotros, por supuesto, para ver cómo está nuestra vida, si estamos viviendo bajo principios o no lo estamos haciendo, o simplemente estamos viviendo la vida al día y quizás no nos importa mucho de dónde venimos ni a dónde vamos. Entonces, entrando en el tema, voy a referirme específicamente a la carta de Primera de Corintios, escrita por Pablo, al capítulo 3. Como habíamos dicho, la gente estaba pecando mucho y comenzó a haber divisiones. Unos seguían a Apolos, otros seguían a Pablo, bueno, y algunas circunstancias que no hace falta resaltar en este momento. Lo que quiero es indicarles lo que Pablo escribió acerca de la forma de vivir cristiana, una forma de vivir bajo principios que creo que nos va a servir mucho a ti y a mí para los días que nos quedan de vida, pues tenemos que aplicarlo. El versículo 10 dice, del capítulo 3 de la primera carta escrita por Pablo a los Corintios, dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Pablo hace la comparación a la construcción de un edificio, nuestra vida, tu vida, la mía. Está hablando claramente de que nadie puede poner otro cimiento que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la piedra angular. El Señor Jesucristo es nuestra base, es nuestro cimiento sobre donde nosotros tenemos que construir nuestra vida. Y claro, con principios. Sigamos la lectura. En el versículo 12 dice: el que edifique sobre este fundamento, es decir, toda nuestra vida que está soportada en el Señor Jesucristo, podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Tú puedes usar cualquier tipo de material, está indicando, materiales perdurables o materiales no perdurables, materiales que se pueden consumir con el tiempo o materiales que pueden perdurar con el tiempo. Tú puedes escoger. Y de hecho, los materiales que perduran tienen la relación o la analogía como los principios de vida, los principios que Pablo está recordando que nos enseñó el Señor Jesucristo. O los materiales no perdurables, que son aquellas que vienen de nuestra propia voluntad, que son las ganas de hacer que tenemos cualquier cosa que no tienen ningún fundamento. Y dice el versículo 13: pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor alguno. ¿Por qué tenemos que usar materiales perdurables? Porque cuando venga el fuego de Dios dice que vamos a ser probados. Toda nuestra obra, es decir, nuestra vida, será probada al final del tiempo a través del fuego de Dios. Y si son materiales perdurables, estos serán purificados, así como purifican el oro y las piedras preciosas. Pero si es paja, heno o cualquier otra cosa o madera, con el fuego simplemente se consumen y no queda en nada. Por lo tanto, yo quiero recordarte de que vivir bajo principios es una norma de vida. Es una norma de vida puesta por el Señor Jesucristo para que tú y yo tengamos una vida cómoda y al final podamos recibir el premio celestial de estar siempre en la presencia del Señor. Pero ¿qué principios bíblicos estamos hablando? ¿Qué principios de vida son los que estamos hablando? Normalmente manejamos 7 principios. El primero, el principio de poder y forma. Quizás en las reuniones que tengamos en las siguientes mañanas estaremos explicando cada uno de los principios. Pero ahora quiero enumerarte nada más. Habíamos dicho el primero, poder y forma, en donde explica que no somos independientes. Nosotros dependemos de un entorno, dependemos de una familia, dependemos de un trabajo, de una empresa y de muchas circunstancias que nos rodean en nuestra vida en general. El segundo principio tiene que ver con la unidad y la unión.
Pues por supuesto, tenemos que enfatizar la unidad y la unión. No es lo mismo unidad y unión. Unidad es pensar todos de una misma manera. Es como cuando nosotros nos reunimos como familia, todos tenemos el mismo apellido, el mismo principio, los mismos valores de la familia. Unidad, unión, simplemente es de estar juntos. Yo estoy junto con los vecinos de al lado, pero no necesariamente pensamos lo mismo. Por eso el principio de unidad y unión significa que estaremos enfatizando siempre la unidad. A todos queremos llegar a la presencia, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. El tercer principio es autogobierno, que significa que estableceremos la unidad entre los hermanos, entre la familia, entre los amigos, y no la mía. No solamente mi forma de pensar, sino la forma de pensar de todos. Somos una familia, somos un grupo de personas, un grupo humano que siempre estamos intentando buscar la unidad entre todos. El cuarto principio es el principio de mayordomía. Mayordomía significa cómo estás cuidando tu vida, la vida que el Señor te regaló. Estás cuidando tu salud, estás cuidando tu vida en general, tu cuerpo, que es el único que tenemos en esta vida. Pues tenemos que andar en transparencia también, algo físico y algo espiritual, algo físico de cuidar nuestro cuerpo y algo espiritual de andar en transparencia, no ocultar nada y rendir cuentas de tu vida, de lo que haces o lo que dejas de hacer. El quinto principio es el carácter cristiano. Pues no tenemos que endurecernos ni cegarnos. Cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien nos hace alguna recomendación, tenemos que estar con nuestro oído abierto y sobre todo disponer para cambiar, para mejorar. El sexto principio es sembrar y cosechar, un principio muy importante que creo que todos lo conocemos. Mi meta es amar a mis hermanos. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y hay un principio de vida también en la palabra de Dios, la regla de oro. Haz al resto lo que quieres que hagan contigo. No lo contrario, no lo negativo. En el mundo decimos, no hagas al resto lo que no quieres que te haga. No, en la palabra de Dios está escrito en positivo. Hagamos al resto lo que quieren que hagan con nosotros. Ese principio es sembrar y cosechar. Lo que yo hago, yo lo recibo. Y si siembro un granito, pues cosecharé muchos granos. Tanto de cosas buenas como de cosas malas, en el caso que estemos por ese camino. Y el último principio es el principio de individualidad, en donde se dice claramente que no impondremos nuestras ideas. Nuestras ideas son buenas eventualmente, pero no siempre. Así es que tenemos que enfatizar en la unidad del grupo, como decíamos en el otro principio, y no solamente mi forma de pensar. Por eso, en la palabra de Dios continúa diciendo, repito el versículo 13, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. ¿Viviste bajo principios? ¿Manejaste estos principios o simplemente los desechaste? El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Versículo 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. La recompensa que habíamos hablado. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando de un muro en llamas. Y lo último es parte de lo más importante. Versículo 16. ¿No se dan cuenta, dice Pablo, inspirado por el poder divino, no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? No te pregunto, te preguntaría esta mañana a ti, ¿acaso no sabes que el Espíritu de Dios vive en ti? ¿Acaso no sabes que tienes una sola vida y un solo cuerpo acá sobre esta tierra? Y es el tiempo de prueba para que nosotros tengamos la nueva vida con Cristo, aplicando los principios y sobreedificando sobre la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué principios estás usando? ¿Estás usando materiales perdurables o simplemente estás usando paja, heno, madera que se consumirá el día de la prueba? Seremos probados, recuerda, seremos probados por el fuego de Dios. Y ese fuego que purifica y quita todo lo que no es de Él. Pero purifica, habíamos dicho, todo lo que viene del Señor. Espero que, si no conocías estos principios, los tomes en cuenta y comiences a sobreedificar con materiales perdurables. Y como indicamos, en las próximas reuniones estaremos hablando específicamente de cada uno de los principios. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.